Hola, buenos días. Buenos días, doña Fabiola, Laura, doña Sandra, doña Cristina, ¿cómo están? Buenos días, profesor. Bien, ¿usted ¿cómo está? Bien, ¿cómo he estado? Estaba sacando la cuenta. Nosotros nos vimos en diciembre, así que, ¿cómo estuvo estos primeros 3 meses del año? Bien, gracias a Dios. Con alto y bajo, pero vivo. Salud, ¿cómo Ahí está? estamos. Bien, gracias a Dios. Ya, déjeme ¿Y admitir. usted? Bien, gracias también. Qué Ninguna bueno. novedad, nadie enfermo, ni Dios lo quiera, nada. Pero alguien me está hablando por chat acá. Doña Fabiola, buen día. Doña Laura también, buenos días. Ya, no tengo para qué presentarme, ustedes ya me conocen, yo también los conozco a ustedes. Lo que corresponde es fijar las fechas de las pruebas y establecer cuáles son. No está de más decir de que este ramo se denomina estatuto administrativo. Un segundito para ver si hay alguien más tarde. No, ya. Y, bueno, lo tengo anotado acá, son 4 evaluaciones. Prueba unidad 1, trabajo unidad 2, prueba unidad 3 y un examen. Y además, adicionalmente, tenemos foros de la unidad 1, unidad 2 y unidad 3, en los cuales ustedes tienen que participar porque también son evaluados. ¿Ya? Profesor, disculpe, ¿Sí? ¿Sí? ahora cuando empezamos el tema de la ingeniería y estos ramos, no se hace el examen final, solo la evaluación 1, se evalúa el trabajo, los foros y la evaluación final, porque no era el examen, sino que Ya. eran 2 evaluaciones, el trabajo y los foros. Ya. ¿Yo por qué doy esta información? Porque yo revisé hoy día, o sea, no ayer, no hoy día, perdón, ayer y durante la semana revisé la página del semipresencial y aparece un examen. Siempre ha aparecido Buenos profesor, días, pero no lo profesor. toman, Habla pero no lo Lina. toman. Ya, La entonces, profesora ¿sí? dijo, ¿me escucha? Sí, sí escucho, fuerte y claro. Que la profesora, la señorita Marcela, dijo que este semestre íbamos a tener examen final. Me van a tener, ¿ven? Que Sí, eso íbamos no a lo hacer. escuché, Sí, profesor. vamos a tener. Sí, ¿Ven? Sí, por eso yo lo tengo anotado, porque la prueba y yo, el examen. exacto, exacto. O sea, entonces, claro, como lo digo yo, sería prueba unidad 1, trabajo unidad 2, prueba unidad 3 y examen final. Y eso es lo que aparece en la plataforma, además de los respectivos foro unidad 1, foro unidad 2 y foro unidad 3. Y también aclarar de que las clases son hoy día sábado 9 de abril, después nos saltamos al 23, porque hay fin de semana de Semana Santa. Entonces sería sábado 9 de abril, sábado 23 de abril y sábado 30. ¿Ya? Dicho esto, nos corresponde establecer las fechas de las evaluaciones. Como yo sé que ustedes trabajan en el área de salud, ¿ya? La recomendación, y les acomoda hacer la prueba de 8 a 10 de la mañana, de las 8 a 9 de la mañana, mi recomendación es que la prueba de la unidad 1, cuya materia la vamos a ver hoy día, ustedes la hagan el sábado 23, desde las 8 de la mañana a las 10, y una vez que la terminen, comenzamos el módulo de la unidad 2. Respecto del trabajo unidad 2, ustedes saben que yo siempre doy el plazo de entrega del trabajo hasta el último día de clases. Esto es el 30 de abril de este año, hasta las 23:59 minutos. Y respecto de la prueba unidad 3, ¿ya? Ahí es imposible que ustedes realicen la prueba de 8 a 10 porque en los contenidos los vamos a ver ese mismo día. Por lo tanto, según mi criterio, lo conveniente para ustedes es que realicen la prueba casi inmediatamente terminado el módulo. O sea, si lo terminamos teóricamente un poquito antes de las 4 de la tarde, que la prueba la realicen ese mismo sábado 30, entre las 16 y 18 horas. Y finalmente el examen de toda la materia lo realicen el sábado siguiente, cuando ustedes comiencen otro ramo,
como lo comienzan a las 10 de la mañana, del sábado 7, que realicen el examen entre las 8 y las 10 horas de ese día. Opiniones. Profesor, ¿Sí? acuérdese que usted nos quiso hacer, me parece que usted que nos quiso hacer un examen en la tarde, una prueba y no pudimos, porque nosotros como curso tenemos programadas las pruebas en la mañana. Ya, entonces ahí vamos a tener que acomodar la hora de la prueba unidad 3. Me parece Profe, que y la prueba, acomodar, no, profe, acomodar el horario de las pruebas y no pudimos. Tuvimos que darla en la mañana. Sí, Así no, no, que sí, yo creo que me estoy preguntarle primero a la señora Marcela el horario de las pruebas, porque ella si me no, dijo de va a 8 a pasar lo 10. mismo. Ella me dijo de 8 a 10 de Usted la va a mañana. quedar, sí, va a quedar usted como mal, igual como que la otra vez. Sí, sí, no se me Entonces acuerdo. mejor, Pero entonces, porque todas tenemos las pruebas se nos cargan en la tendríamos mañana. problema con la prueba unidad 3 en cuanto profesor, al día, ¿sí? ¿y el 7 no se puede hacer la prueba de la unidad 3 y después hacer el examen? Es que de acuerdo a la instrucción de doña Marcela, me dijo que ustedes tenían el horario de 8 a 10. Entonces, el 7 de mayo tendrían que rendir o la prueba unidad 3 o el examen. Pero que como nosotros tenemos problemas siempre para hacer la prueba en la tarde, siempre a cualquiera se le pasa algún problema, entonces yo creo que sería como lo más, O no sé, sea, una opinión. de acuerdo a lo que usted me dice, tanto la prueba unidad 3 como el examen tendrían que rendirlo el sábado 7. Sí, siempre lo hemos hecho así cuando teníamos antes, Yo no tengo hacíamos inconveniente. exámenes, Yo no tengo inconveniente. Sí. hacíamos la prueba de la última unidad y después hacíamos el examen. Yo no tengo inconveniente. Sí, O sea, profesor, tiene razón la compañera, siempre hacíamos la prueba 3 y enseguida el examen. pero dentro de 8 a 10, los dos. ¿O no? Esa es la pregunta. Generalmente el último día no teníamos clase, que ahora se nos cursa con el Semana Santa, entonces tenemos un sábado menos. Pero la Entonces pregunta ahí yo es, creo que la pregunta es, el sábado 7 de mayo, ¿ustedes tienen clases con otros docentes? yo creo que sí, pues, el Yo segundo creo que ramo. sí, pues. Sí, Es que pues. por eso les digo, porque técnicamente, suponiendo que ustedes tienen clases el sábado 7 a las 10 de la mañana, solamente dispondrían de 8 a 10 ese sábado 7, pero para rendir las dos evaluaciones, tanto la preunidad 3 como el examen. ¿Me captan o no? Sí, pero yo creo que como hay tiempo, usted podría hablar con la profesora Carrera, explicarle la situación y que por ese sábado nos dieran un poquito más de tiempo para hacer las evaluaciones y si tenemos que quedar un poquito más en la clase que vamos a iniciar, nos tendríamos que quedar. Mire, hagamos una cosa, denme un segundo que estoy anotando acá, entre las 8 y 10. Miren, hagamos una cosa. Que el otro ramo empiece más tarde, pues, profesor. Ya, es que eso no depende de Porque mí. nosotros Escúcheme. nosotros no nos van a cargar el examen en la tarde. No nos van a cargar porque vamos a tener problemas. ¿Cuál es mi propuesta? Mi propuesta es que, porque respecto de la prueba unidad 1, no hay discusión que la van a realizar el sábado 23 de abril entre las 8 y las 10. Eso Sí, está claro. ese no hay Ya. problema. Sí, claro. Respecto al trabajo unidad 2, tampoco hay ninguna discusión Tampoco. de que me lo van a poder entregar hasta el 30 de abril, hasta las 23:59 minutos. ¿Sí? Sí. Ya. Sí. Respecto de la prueba unidad 3, aquí viene mi sugerencia. Que la realicen el sábado 7 de mayo entre las 8 y las 10. ¿Ya? Y respecto del examen, eso que quede pendiente para preguntárselo a la jefa de carrera. Y usted póngale la idea, pues, de que después de la prueba hagamos el examen. Espérenme. Aunque nos autoricen un ratito. Sugerencia después de la prueba unidad 3. Pero ese ratito, ¿cuánto sería? ¿1 hora? Los 2 45 horas. minutos que corresponden. Ya, exacto. Entonces, 1 hora. 1 hora Sí, porque son 40. Sí. Exacto. Les den ya 1 hora para rendir el examen. Entonces, teóricamente, ustedes terminarían la prueba unidad 3 a las 10 de la mañana, supongo, pongámosle horario límite, y automáticamente tendrían hasta las 11 de la mañana para rendir el examen. ¿Eso? Sí, profesor. Ya, Sí, espérenme, examen así es. hasta las 11. Ya. Insisto, lo del examen lo tengo que preguntar porque yo no me mando solo.
No me No, mando si eso solo. también está claro, pero Ya. tenemos tiempo para hacer las Sí, consultas. no, yo el día lunes, al día lunes lo voy a preguntar inmediatamente. Ya, reitero. Espérenme, déjenme aceptar a quienes me están esperando, porque como estaba, espérenme, ¿no hay nadie pendiente? No, nadie, hay 20 personas, incluyéndome a mí. Reitero para que no haya dudas. Prueba unidad 1, ustedes la van a rendir el sábado 23 de abril, entre las 8 de la mañana y las 10 de la mañana. El trabajo de la unidad 2 me lo van a poder entregar hasta el 30 de abril, sábado 30 de abril, hasta las 23:59 minutos. La prueba unidad 3, ustedes la van a tener que rendir el sábado 7 de mayo, entre las 8 y las 10 de la mañana. Y queda pendiente, que a mí me parece una muy buena opción, que el examen lo rindan teóricamente entre las 10 de la mañana y las 11 de la mañana del día 7 de mayo. ¿Ya? Pero haciendo énfasis en que esta última evaluación queda supeditada a la autorización de doña Marcela. ¿Ya? Sí, profesor. Y apenas Claro. yo tenga la información, la publico en plataforma y Claro. tampoco no tengo ningún inconveniente en mandarle un mail masivo a ustedes para que también tengan la información como corresponde. Y Mejor. así ella decide y no tenemos problema porque la otra vez tuvimos harto problema con los cambios de horario porque ella no los autorizó de las pruebas. Ya. No, los cambios de horarios, eso no está en discusión, que es de 8 a 10. Eso me puso harto énfasis en eso. Pero como hay una cuarta evaluación, esa como que queda en el limbo, porque ustedes también tienen otro ramo después. Ese es el tema. Ese es el tema acá. Ya. Vamos a comenzar. Déjenme compartir la diapositiva. Vamos a comenzar con la unidad Disculpe, 1. profesor. Sí. Sabe que hay una compañera, Silvia Lobos, que está intentando conectarse y no puede. Dice conectando como que estuviera usted esperando que la acepte. Pero a mí no me Silvia parece. A Lobos. ver, espérame. Déjame ver si me parece como... Es que no tengo a nadie en espera. No, tanto... Que salga y vuelva a entrar. Sí, que Sí, lo exactamente. intentamos. Lo vamos a hacer de nuevo porque estamos juntas. En el caso del profesor estamos juntas las dos, de hecho ella le puede hablar igual, pero no la Ya. deja entrar, pero estamos las dos Pero si están las dos conectadas. juntas, Sí. no hay inconveniente, ¿no? Que se quede ahí, ¿no? Ah, ya. No, tranquila, Ya, tranquila, no hay inconveniente con eso. Ya, gracias, profesor. Ya, y también obviamente la misma recomendación que le hice la otra vez, la anterior, cuando tengan alguna duda, me interrumpen, no me levanten la mano y tampoco me escriban por el chat, porque como yo estoy concentrado en dar explicaciones, como que de repente no estoy pendiente del chat, entonces me interrumpen así, a secas, no hay inconveniente con eso, ¿ya? Ya, ¿qué nos corresponde hoy día? Nos corresponde iniciarnos en la unidad 1 de esta asignatura denominada, como le digo yo, Estatuto Administrativo. Y nos corresponde en esta unidad estudiar los principios del funcionario público y cuáles son las categorías que puede tener un funcionario público. ¿Ya? Entonces, vamos a estudiar los principios que rigen al funcionario público y cuáles son sus categorías. Pero primero tenemos que entrar a definir... Un segundo que voy a poner en silencio. ¿Dónde está? Espera. ¿Dónde? Sí, ya, don Francisco, ya. ¿Qué debemos entender por funcionario público? O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿O de qué personaje, de qué persona estamos haciendo referencia cuando utilizamos el vocablo funcionario público? ¿Qué es lo que es en definitiva? ¿Alguien me puede ayudar con este concepto? ¿Alguien tiene alguna noción, alguna idea de lo que debemos entender por funcionario público? ¿No? Bueno, primero aclararles que funcionario público corresponde a una expresión, ¿ya? Una expresión que técnicamente no tiene en nuestro derecho administrativo una acepción definida, ¿ya?
no encontramos un concepto unívoco en el campo del derecho administrativo, y por lo mismo hay discusión tanto en la doctrina como en la jurisprudencia respecto de lo que debemos entender por este concepto. ¿Qué ocurre en la práctica? Espérenme. ¿Qué ocurre en la práctica? Voy a silenciar. Espera. No encuentro la persona que estaba en el... Hola, buenas. Bueno. Estamos mucho a todos y la Encuentro la persona que estaba en el micrófono abierto. Ahí parece que lo cerró. Ya. Ahí sí que sí. Ya. Entonces, yo les decía que en nuestro derecho administrativo no existe un unívoco concepto de lo que debemos entender por funcionario público. ¿Qué ocurre en la práctica? En la práctica, lo que ocurre es que se genera una, por así decirlo, una representación intelectual, ¿ya? Que nosotros los ciudadanos nos damos respecto de este concepto. Y se estima que este es verdad el sentido de alcance que tiene más difundido la expresión, ¿ya? Ahora bien, cabe aquí precisar que el Estatuto Administrativo General, aprobado por la Ley 18.834, da una noción, da un concepto. Y esa noción, ese concepto, también está relacionado con el decreto con fuerza de ley número 256 del año 1953 del Ministerio de Hacienda. Este DFL, en concordancia con esta ley, nos enseñan que en definitiva un funcionario público, o funcionaria pública en realidad, o empleado público, es primero que todo una persona natural. O sea, ya hace una distinción, ya hace una restricción respecto a de que solamente puede detentar el cargo de funcionario público una persona natural, pero no cualquier persona natural. Esa persona natural debe desempeñar un empleo, un trabajo, ¿ya? Y ese trabajo, ese empleo, debe ser desarrollado en un servicio fiscal, en un servicio público. Y que por esta razón, entonces, la remuneración que recibe esa persona natural, denominada funcionario público, se paga con cargo al presupuesto de la nación. O sea, dicho de otra forma, el sueldo de esa persona denominada funcionario público sale de las platas de la nación, sale de los dineros del Estado. Y se regula la función que desarrolla este personaje, esta persona natural, a las leyes que complementan ya o que dictaminan la forma en que ese funcionario público debe desarrollar su función. En palabras más simples, en palabras más didácticas, va a ser un funcionario público toda persona natural que desempeña una función dentro del organismo estatal, del organismo del Estado, ¿ya? Reitero, esta definición la encontramos en el artículo 2, inciso tercero, del decreto con fuerza ley 256 del Ministerio de Hacienda del año 1953. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, esta es una definición que delimita los contornos de la persona o de la función que debe desempeñar un funcionario público. Reitero, a mí me interesa que ustedes se queden con la idea de que funcionario público es aquella persona natural que desempeña una función pública, un cargo público, ya que está considerado dentro de la administración del Estado. Establecida esta definición, establecidas las condiciones
que debe desempeñar un funcionario público. ¿Les parece a ustedes correcto este concepto, esta definición o no? ¿O ustedes tienen alguna crítica negativa o positiva respecto de esta idea de lo que debemos entender por un funcionario público? ¿Qué dicen ustedes? Que está bien, ¿Por qué está bien? porque obviamente nos paga la nación con los recursos que tiene y nosotros prestamos un servicio en general a todos los que somos servidores públicos. Cuando usted dice nos pagan, debo colegir que usted se considera una funcionaria pública, ¿no es cierto? Por supuesto. Ya. Profesor. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué razón, doña Cristina? ¿Por qué usted se autodenomina funcionaria pública? Porque estoy prestando un servicio al Estado, a toda la comunidad, a todos los ciudadanos en este caso. ¿Dónde Y trabaja usted? en el caso mío, en la parte de salud. Ya, usted trabaja, según tengo entendido, en el hospital de Lota, ¿no es cierto? Sí, correcto. Ya. ¿Hace cuánto tiempo que trabaja ahí usted? Como 12 años. Ah, igual, lleva su tiempo. Sí. Está correcto, o sea, sin duda que usted no es una funcionaria pública. Sí, a mí me interesa más que nada recabar su opinión. Y la labor que usted desempeña se encuadra dentro de la definición que yo acabo de dar. Sí. Por lo tanto, usted no tiene ninguna duda que es funcionario público. Hay un compañero que estaba hablando, no sé quién era. ¿Me escucha, profesor? Sí, ¿con quién habló? Daniel Medina. Don Daniel, ¿cómo está usted? Bien, gracias a Dios, trabajando aquí. Cuénteme. Yo no estoy de acuerdo con la definición. ¿Ya? ¿Por qué razón? Yo qué? quería una opinión así, ¿ah? Quería una opinión que estuviera en contrario. A ver, ¿por qué? Ya, porque hay personas que desempeñan empleo en servicios fiscales y no tienen la calidad de funcionarios públicos. Por ejemplo, los honorarios. Sí, sí. No tienen la calidad, los beneficios ni los derechos de un funcionario público. No es considerado funcionario público para la ley, aun cuando desempeña empleo en servicios fiscales. Así Por es. ejemplo, no tiene derecho a que le pague la licencia al Estado, tiene que cotizarse solo, no está acogido a ciertas leyes de protección al trabajador, aun cuando está trabajando en servicios fiscales. Pues, por ejemplo, en el hospital, si el funcionario se accidenta, él, si no ha pagado sus cotizaciones, no le paga la licencia. Tiene derecho a la licencia, pero no al pago de ella. ¿Ya? Entonces, Sí. ese está demasiado antiguo, ese decreto de fuerza ley. Debería ser actualizado a los nuevos tiempos donde hay mucha gente trabajando en horario en los servicios públicos y no tiene la calidad de funcionario. Esa es mi opinión. ¿Y usted por qué cree que se hace esta discriminación literalmente en respecto de los funcionarios de planta con respecto a los trabajadores honorarios? Y segunda pregunta, me tomo sus palabras, ¿por qué cree usted que no se ha actualizado esta definición? ¿A qué apunta usted a esta discriminación? A ver, el funcionario público, bueno, en este caso, por ejemplo, el honorario es un prestador de servicio. Literalmente. Para la ley, esa persona no tiene una continuidad en el tiempo, o sea, presta un servicio supuestamente esporádico, aun cuando se expande en el tiempo, por lo tanto no le asignan la calidad de contrata ni titular. Sí. Y creo que no lo han actualizado porque al Estado no le conviene actualizarlo, porque todas esas personas deberían ser contratadas, tendría que el Estado pagarle las cotizaciones, y también en caso de accidente el Estado es el que se hace responsable. En cambio, si es honorario, el Estado literalmente se lava las manos con el funcionario, lo despide cuando quiere, o lo recontrata en las condiciones que quiere, no tiene derecho a afiliarse, por ejemplo, a un sindicato y cosas así. Por lo tanto, yo creo que al Estado no le conviene actualizar esa ley al día de hoy. Esa es mi opinión. Yo coincido, o sea, lo que yo veo, mi opinión es que es un tema de costos. Como usted bien dice, al Estado sacó la cuenta, sacó la calculadora, dijo, sale mucha plata incorporar al trabajador independiente como funcionario público. Por lo tanto, dejémoslo así nomás.
Esa es mi opinión, fría y calculadora. O sea, es un costo demasiado alto, ocupemos estas plata en otras cosas y no modifiquemos la ley para que esta categoría de trabajadores se mantenga en esa condición y no tenga esos beneficios y esos derechos que sí los tienen los otros trabajadores. Yo coincido plenamente con su opinión. Por eso esperaba que alguien Pero profesor, opinara, ¿sí? profesor, esa ley en cierta forma igual se ha ido actualizando porque hay leyes que por ser en el mismo caso de los funcionarios honorarios, que teniendo una antigüedad bajo el código, el código 21, que son como los honorarios permanentes, hay una ley que después de un tiempo ellos pasan a ser a contrata. Sí. Entonces, igual se ha ido mejorando un poco la ley. Bueno, han sido luchas de los trabajadores en sí, porque eso hace un par de añitos nomás que salió esa ley, que teniendo un cierto de tiempo los honorarios que están perpetrados en el tiempo pueden pasar a contrata directamente en el ministerio. Aun cuando existe esa disposición legal, hoy día, si ustedes pulularan o vieran los juzgados del trabajo, verían que hay cientos, y no estoy mintiendo, cientos de demandas de trabajadores independientes demandando a la administración pública, demandando a una municipalidad, demandando a la Dirección del Trabajo, porque justamente ellos están alegando, este trabajador independiente, está alegando que en definitiva es un trabajador dependiente y no independiente, porque recibe órdenes, porque trabaja bajo su relación de dependencia, porque tiene que cumplir horarios. Entonces, se razona... Eso se da en la salud nomás, profesor. Sí, se sí, da en no. la salud porque ahí nosotros tenemos que cumplir horarios, los honorarios también, pero en otra dependencia del Estado los honorarios prestan solamente servicio, no marcan, ocupan su tiempo nomás, pero eso de marcar eso se da solamente en la salud. Por eso nuestros trabajadores honorarios pueden entrar fácilmente a esa ley de los 3 años y medio, me parece que son, Sí, y después sí. pasan a ser a contrato, porque como ellos marcan, cumplen órdenes, entonces entran fácilmente a esa ley. Y también otras dependencias del Estado, por ser se ha visto la municipalidad este último año, por ser en la parte salud, hubieron trabajadores que a partir del año pasado, con 3 años y medio, pasan a ser contratas, los honorarios. Incluso también los a contratas, que pasan a ser indefinidos, porque como hay cambio de autoridad en la MUNI más frecuentemente, entonces todo el equipo se iba, llegaba otro nuevo, entonces la salud ahora, después de 3 años y medio, igual pasan a ser contrato indefinido, los contrata, para que el no alcalde, si cambia la administración, no le diga chavo, No puede... pero será solamente la parte salud. En ningún otro departamento más de la MUNI, solamente la parte Claro. salud. No puede llegar a ser un barrido, como se dice. Sí. Sacar a toda la gente Pero que era... desgraciadamente solamente la parte salud no se da en otra dependencia de la municipalidad. Sí, sí, en otras dependencias, como usted dice, dirección de tránsito, por Y debe ser ejemplo. por lo mismo, porque como en la salud se marca, se cumple horario, entonces está más dentro de los márgenes que exige la ley. No, en ese sentido yo coincido, ustedes están en una mejor posición, están más protegidos que respecto de otros funcionarios públicos o otros trabajadores independientes dentro de la municipalidad, pero de otros departamentos. En eso coincido. Avancemos a todo esto. Cuando termine el módulo, nos conectamos de inmediato. A las 10:40 me conecto de inmediato al siguiente. Vamos ahora a ver cuáles son los principios que rigen el actuar de un funcionario público. ¿Ya? ¿A qué normas genéricas o sacramentales, por así decirlo, debe ceñir la función del funcionario público? Pero, ¿qué es un principio en definitiva? ¿Qué debemos entender por principio? ¿Alguien me puede ayudar acá? Cuando yo les digo a ustedes principio del funcionario público, ¿en qué piensan ustedes? ¿Dónde los lleva la cabeza? Reitero la pregunta. Estamos ¿Cómo hablando debe ser nuestro actuar dentro del servicio público? ¿Cómo? No lo entendí. ¿Cómo debe ser nuestro actuar? Se me fue la palabra. ¿El actuar? ¿Eso dijo? Sí, actuar de nuestro trabajo.
Pero cuando Y las reglas que nos rigen. por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa. Las reglas, sí. Sí, por ahí va la Los cosa. requisitos pueden ser. No, no va por los requisitos, va No. más que nada por el actuar. El actuar, o sea, yo, funcionario público, y ustedes lo tienen más claro que yo. Reglas. Exacto, ustedes lo tienen más claro que yo. Los No, comportamientos. ustedes no pueden hacer lo que quieran, ¿no es cierto? No, en su casa sí. El comportamiento ante nuestro Es actuar. Exacto, reglas o criterios. exacto, o sea, exacto, porque reitero, en su casa ustedes son amos y señores, ¿no es cierto? Mentira. Bueno, las damas más que nosotros los hombres, eso es cierto. Pero en el trabajo ustedes no pueden hacer lo que quieran, pues nadie puede hacer lo que quiera, a menos que uno sea el dueño de la empresa o el jefe, ¿no es cierto? Pero profesor, en estricto rigor, un funcionario público debe tener un actuar dentro y fuera, por lo que dice la ley. Sí, pero usted en su casa, perdona que se lo diga No, así, sí, pero por se lo voy a supuesto. decir así, clarito, me va a entender el tiro. Usted en su casa puede llegar de su trabajo y andar a poto pelado. ¿Sí o no? Está en su casa. Pero usted no puede llegar a poto pelado al trabajo. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque su casa es un ámbito privado. ¿Sí o no? A eso me refiero con que uno puede hacer lo que quiera, entre comillas, y también todos debemos regirnos por ciertos parámetros. Pero está en Lo lo que correcto. debemos y lo que no debemos hacer. Lo que Exactamente. debemos y no debemos hacer. Es una No sé, especie... yo trabajo como paramédico en la urgencia, hay ciertas cosas que puedo hacer y ciertas cosas que no puedo hacer. Exacto, exactamente. O sea, hay una especie de moralidad en estos principios. Lo recto, lo correcto, ¿no es cierto? En definitiva, ¿qué es un principio? Es una directriz, ¿ya? Es una especie de orden moral a las cuales el funcionario público debe ceñirse a actuar. Y ojo, usted lo dijo antes que yo, estos principios se aplican 24/7, ¿ya? O sea, el funcionario público debe serlo y parecerlo. Es como ese dicho del César, de serlo y parecerlo, algo así es. Entonces, evidentemente que usted tiene vida, el funcionario público tiene vida privada, tiene vida familiar, pero su actuar debe ser 24/7, ¿ya? Debe ceñir su actuar de funcionario público. Si la persona asumió el cargo de funcionario público y quiere optar a las regalías, quiere optar a los beneficios del funcionario público, también debe tener presente que tiene cargas y tiene obligaciones que cumplir, ¿ya? Y que no puede olvidarse que él debe ser y parecer funcionario público 24/7, o sea, estando dentro del área laboral como fuera de él, siempre debe comportarse como un funcionario público. ¿Dónde están señalados estos principios? Están señalados en la ley y también en nuestra constitución política, todavía del 1980. Ya no sabemos cuánta vida le queda, pero todavía tiene plena aplicación. Bueno, establecido que los principios del funcionario público son estas órdenes morales, estas directrices a las cuales el funcionario público debe adecuarse a actuar, nos corresponde ahora analizarlos. ¿Cuáles son estos? Profesor, ¿Sí? mire, mientras usted hablaba, yo estaba buscando en Google. Lo que pasa es que esa información ya, disculpe, pero está un poquito obsoleta. Porque el año 2021 hubo una presentación a Contraloría General de la República por una funcionaria municipal, creo que era de Quillota, que la iban a despedir porque tenía una página de esta OnlyFans, donde venden contenido erótico. ¿Ya? La iban a despedir porque fue descubierta que tenía una página pornográfica, llámese así, y no se acogía a la ley de probidad que supuestamente tenía que tener el funcionario público. Ella reclamó ante la Contraloría y la Contraloría defendió el derecho de la vida privada. Mientras el funcionario público en su actuar fuera del lugar de trabajo no afecte la probidad administrativa, ahora no puede ser despedido o destituido por el derecho de la vida privada. Sí, pero lo que pasa, usted se me adelantó la jugada. Wait. No, se me adelantó la jugada, se me adelantó. Estos principios siguen existiendo, lo que pasa es que han sido morigerados. Algunos han mantenido su restricción y estrictez, pero otros, justamente, el que usted alude, ha sido morigerado.
y se me adelantó la jugada. Estos principios no han sido modificados, o sea, como tales, como, así como decirlo, como tabla de los 10 mandamientos, estrictamente no han sido modificados, han sido morigerados. ¿Capta la diferencia? Pero está bien lo que usted, está bien que usted me señale eso que me está diciendo, pero se me adelantó la jugada. Para allá iba. ¿Alguien más quiere? Y lo interrumpía, sorry. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿No? Bueno. Profesor, Sí, profesor, sí. buenos días. Buenos días. ¿Me podría explicar ese término morigerado, por favor, que me perdí un poquito? Morigerar significa disminuir los efectos de un acto. O sea, ya no es tan estricto. Por ejemplo, si... Es como bajarle el perfil. Por decirlo así, en forma coloquial, sí, no es tan correcto bajar el perfil, pero se entiende mejor. Claro, porque si yo le digo a usted, ¿cuál es su nombre, disculpe? Doña... No le di el nombre. Lorena Medina. Doña Lorena, doña Lorena, yo le digo, mire, doña Lorena, supongamos que yo soy su jefe, usted durante las horas de trabajo, ya, no puede estar hablando por WhatsApp, con nadie. Pero resulta que usted tiene una emergencia con su hijo, y le están avisando por WhatsApp, en hora de trabajo, le están avisando por WhatsApp de que su hijo ni lo quiera tuvo un accidente, y que tiene que actuar rápidamente. Entonces yo la veo hablando por WhatsApp y le digo, a ver, pero ¿y qué quedamos si usted no puede dar por WhatsApp? Y usted me explica a mí. Eso es morigerar, o sea, tener una especie de sentido común, ¿ya? Y así como lo decía el compañero de usted hace un rato atrás, que esta persona reclamó porque era parte de su vida privada, evidentemente que ahí se morigeró este régimen de probidad. Porque claro, la vida privada de ella concretamente no estaba afectando su trabajo. Entonces, estos principios van a tener injerencia, van a tener importancia, cuando en definitiva, y vulnerándose, afectan la labor, la afectan. Porque en el ejemplo que le estoy dando, en concreto, el que usted está hablando por WhatsApp porque le están informando que su hijo se accidentó, no está afectando el trabajo. Además que es una emergencia. Pero distinto sería que si yo la viera conversando por WhatsApp en algún grupo de amigas, y en donde usted está organizando un carrete, una fiesta para fin de semana. Evidentemente que eso sí lo afecta, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo digo morigerar, me refiero a que se ha bajado un poco los niveles de lo estricto de los principios, ¿ya? Y que hay que ver caso a caso si la acción o la omisión del funcionario afecta o no a la función pública. En el caso que comentaba el compañero, bueno, yo no tengo idea del caso concreto, pero lo que tengo que colegir acá es que el hecho de que ella haya tenido una página de alto contenido erótico, ¿forma parte de su vida privada? Sí, forma parte de su vida privada. Pero entiendo yo que se coligió de que esa acción que ella desarrolló no afectaba el desempeño como funcionaria pública. Ahora también, y disculpe, y le pregunto a usted, ¿el cargo de ella cuál era? Era una secretaria municipal, Ya, secretaria de una oficina municipal. Lo que la Contraloría más la respaldó era que no hacía uso de instrumentos públicos ni lo hacía en lugares públicos, claro, sino que lo hacía en la privacidad de su hogar. no se sacaba una foto con la camioneta con el logo de la municipalidad ahí, o no hizo ningún TikTok, estoy inventándolo, o No como la ningún... Casa Arriba. Exacto, lo hizo en su hogar, en su casa, ¿ves? Ahora, algún me podrá decir, sí, profesor, o sí, compañero, pero eso igual es moralmente reprochable. No se voy a inventar, porque no